Imagina una guerra que dura más que toda una vida, mucho más, 116 años, para ser exactos. No es una película de fantasía, es la Guerra de los 100 años, un conflicto épico que enfrentó a Francia e Inglaterra y que literalmente cambió la historia de Europa para siempre. Si crees que las disputas familiares son complicadas, espera a escuchar esta. Todo comenzó con una crisis de sucesión. En 1328, el rey de Francia, Carlos IV, murió sin dejar un hijo varón. Problemas a la vista. ¿Quién sería el nuevo rey? Había dos candidatos principales. Por un lado, Felipe de Valois, un noble francés, sobrino del rey fallecido. Por otro lado, teníamos a Eduardo III, el rey de Inglaterra. Y aquí viene el giro de la trama. La madre de Eduardo era Isabel, la hermana del rey francés que acababa de morir. Esto significaba que Eduardo era su sobrino directo. Según la lógica, Eduardo tenía un reclamo más fuerte, pero los nobles franceses no querían ni en sueños a un rey inglés en su trono, así que sacaron una antigua ley, la ley sálica, que básicamente decía que la corona no podía pasar a través de una mujer. Conveniente, ¿verdad? De esta forma, coronaron a Felipe VI de Francia y dejaron a Eduardo III con un palmo de narices. Obviamente, el rey inglés no se quedó de brazos cruzados. Al principio aceptó la decisión, pero las tensiones crecieron, especialmente por el control de ricas regiones como Flandes y Gascuña. La gota que colmó el vaso fue cuando Felipe VI confiscó el ducado de Aquitania, un feudo inglés en territorio francés. En 1337, Eduardo III reclamó formalmente el trono de Francia y así, amigos míos, comenzó la Guerra de los 100 años. La primera fase del conflicto fue un auténtico desastre para Francia. Los ingleses, aunque menos numerosos, tenían una ventaja táctica increíble: el arco largo inglés, o longbow. Este arco era capaz de disparar flechas con una potencia y una cadencia impresionantes, atravesando las armaduras de los caballeros franceses a distancia. Los ejércitos franceses, basados en la caballería pesada y en un ideal de honor caballeresco un poco anticuado, no sabían cómo contrarrestar esta lluvia de muerte. La batalla de Créqui en 1346 fue el primer gran ejemplo. El ejército francés, mucho más grande, cargó una y otra vez contra las posiciones inglesas, solo para ser masacrado por miles de flechas. Fue una humillación total para la nobleza francesa. Y por si fuera poco, 10 años después, en la batalla de Poitiers, la historia se repitió, pero peor. No solo el ejército francés fue aniquilado, sino que su propio rey, Juan II el Bueno, fue capturado por los ingleses y llevado a Londres. Imagina el caos y la vergüenza para Francia. Tuvieron que pagar un rescate astronómico para liberarlo. Estos primeros años no solo fueron de derrotas militares. A mediados del siglo XIV, Europa fue golpeada por la peste negra, una pandemia devastadora que mató a casi la mitad de la población. Esto afectó a ambos bandos, creando una crisis económica y social sin precedentes. La guerra se detuvo intermitentemente, pero el odio y la ambición seguían ahí, latentes. Parecía que Francia estaba acabada, pero entonces apareció una figura clave, el rey Carlos V, apodado el Sabio. En lugar de lanzarse a batallas campales suicidas, Carlos V y su brillante condestable Bertrand du Guesclin cambiaron de estrategia. Empezaron una guerra de desgaste, evitando las grandes confrontaciones y recuperando territorios, poco a poco mediante asedios y tácticas de guerrilla. Funcionó. Para finales del siglo XIV, los franceses habían recuperado casi todo lo que habían perdido. Parecía que la marea estaba cambiando, pero la historia tiene más giros que una montaña rusa. A principios del siglo XV, Francia se sumió en una guerra civil. El rey Carlos VI sufría ataques de locura, lo que creó un vacío de poder. Dos facciones de la nobleza, los Armagnacs y los Borgoñones, se enfrentaron por el control del reino, y como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Y quién era el pescador? El nuevo y ambicioso rey de Inglaterra, Enrique V. Enrique V vio la oportunidad perfecta. Desembarcó en Francia en 1415 y se dirigió hacia una de las batallas más famosas de la historia, la batalla de Agincourt. Una vez más, el ejército francés, dividido y mal liderado, era mucho más numeroso. Y una vez más, los arqueros ingleses con sus arcos largos hicieron estragos. La victoria inglesa fue tan aplastante que dejó a Francia de rodillas. Aprovechando el caos, Enrique V conquistó gran parte del norte de Francia, incluida Normandía, y en 1420 logró su mayor triunfo
el Tratado de Troyes. En este tratado, el demente rey francés Carlos VI desheredó a su propio hijo, el delfín Carlos, y nombró a Enrique V como su heredero y regente de Francia. Además, Enrique se casó con la hija del rey francés, Catalina de Valois, uniendo las dos coronas. Parecía el fin. Inglaterra había ganado. El hijo de Enrique y Catalina sería rey de Inglaterra y de Francia. Pero el destino es caprichoso. Apenas 2 años después, en 1422, Enrique V murió inesperadamente de una enfermedad. Unos meses más tarde, también murió el rey francés Carlos VI. De repente, había 2 reyes, el hijo de Enrique V, un bebé de apenas unos meses proclamado, Enrique VI de Inglaterra y Francia, y el delfín desheredado que se proclamó Carlos VII de Francia, aunque su control se limitaba al sur del país. Francia estaba partida en 2. El norte y París estaban bajo control inglés y de sus aliados borgoñones, mientras que el sur seguía siendo leal a Carlos VII. La situación era desesperada. Y entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, apareció una de las figuras más extraordinarias e inesperadas de la historia. Una joven campesina analfabeta de un pequeño pueblo llamado Dombremy. Su nombre era Juana de Arco. Juana aseguraba que oía voces de santos que le daban una misión divina: expulsar a los ingleses y coronar al delfín. Carlos, como el legítimo rey de Francia, en la catedral de Reims, el lugar tradicional de coronación. Imagina la escena: una chica de 17 años presentándose ante la corte del delfín, que estaba desmoralizado y a punto de rendirse. Muchos la tomaron por loca, pero su fe, su carisma y su convicción eran tan arrolladoras que consiguió persuadir a Carlos VII para que le diera una oportunidad. Le dieron una armadura y un estandarte y la enviaron a la ciudad de Orleans, que llevaba meses bajo un asedio inglés que parecía imposible de romper. La llegada de Juana fue como un electroshock para el ejército francés. Su presencia inspiró a las tropas, que pasaron de la apatía a un fervor patriótico increíble. En solo 9 días, bajo su liderazgo espiritual, los franceses rompieron el asedio y liberaron Orleans. Fue un punto de inflexión milagroso. La victoria en Orleans desató una oleada de optimismo. Juana lideró al ejército francés en una campaña relámpago por el Valle del Loira, consiguiendo una victoria tras otra. Su objetivo final era Reims. Convenció a Carlos para que marchara hacia la ciudad, que estaba en pleno territorio enemigo. Era una jugada arriesgadísima, pero funcionó. En julio de 1429, Carlos VII fue coronado rey de Francia en la catedral de Reims, tal y como Juana había profetizado. Esto le dio una legitimidad que los ingleses no podían discutir. Trágicamente, la historia de Juana no tuvo un final feliz. En 1430 fue capturada por los borgoñones, quienes la vendieron a los ingleses. Querían desacreditarla a ella y, por extensión, al rey que ella había coronado. La sometieron a un juicio por herejía, un proceso totalmente manipulado políticamente. A pesar de su valiente defensa, fue condenada y quemada en la hoguera en Rouen en 1431. Tenía solo 19 años. Aunque su muerte fue una tragedia, Juana de Arco se convirtió en un símbolo y una mártir. Su espíritu encendió la llama del nacionalismo francés. Inspirados por su sacrificio, los franceses continuaron la lucha con una nueva determinación. Carlos VII, ya un rey legítimo y más seguro de sí mismo, modernizó su ejército, creando la primera artillería de campaña profesional de Europa. Los cañones empezaron a cambiar las reglas del juego. Los castillos que antes eran inexpugnables, ahora podían ser derribados. Además, en 1435, Francia logró un golpe diplomático maestro, el Tratado de Arras, que sellaba la paz con los borgoñones. Al perder a su aliado más poderoso, la posición de Inglaterra en Francia se volvió insostenible. A partir de ahí, fue una lenta pero imparable reconquista. Los franceses, usando su nueva artillería, fueron recuperando ciudad tras ciudad, fortaleza tras fortaleza. En 1453, en la batalla de Castillon, el ejército francés aniquiló a las fuerzas inglesas gracias a sus cañones. Esta batalla marca simbólicamente el fin de la Guerra de los 100 años. Al final, a Inglaterra solo le quedó un pequeño trozo de tierra en el continente, el puerto de Calais. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra tan larga? Fueron enormes. Para Francia, a pesar de la devastación, la guerra forjó una identidad nacional. El pueblo dejó de pensar en sí mismo como borgoñón o normando y empezó a sentirse francés, unido bajo un rey fuerte. La monarquía
salió increíblemente fortalecida. Para Inglaterra, la derrota fue un golpe durísimo que provocó una crisis política y una guerra civil, la Guerra de las Dos Rosas. Pero a largo plazo, la pérdida de sus territorios en Francia les obligó a centrarse en sí mismos, a desarrollar su poder naval y a mirar hacia el mar, lo que sentaría las bases de su futuro imperio. La guerra también transformó la manera de luchar. La caballería de nobles, con armaduras brillantes, quedó obsoleta. Los ejércitos se profesionalizaron y nuevas tecnologías, como el arco largo y, sobre todo, la artillería, se volvieron decisivas. Fue el fin de la era medieval y el comienzo de la Edad Moderna. Así que, la próxima vez que pienses en la historia como algo aburrido, recuerda la Guerra de los 100 Años Anún, saga de más de un siglo con reyes locos, giros inesperados, batallas épicas y una campesina adolescente que cambió el destino de dos naciones. Una historia que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, un solo individuo puede cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el siguiente video.